Vamos a sacarle provecho a esta máquina. Así que, paso número 1, llamada en espera. Cada vez que recibimos una llamada, la contestamos y mantenemos presionado sobre el icono de silencio y lo mantenemos presionado por unos segundos, automáticamente nos va a colocar la llamada en espera, si se dan cuenta. Y solamente para quitar en espera, lo único que tenemos que hacer es volver a presionar. Ten en cuenta que una cosa es silenciar y otra cosa muy diferente es dejar una llamada en espera. Eliminar múltiples contactos. Para eliminar múltiples contactos hay dos maneras de hacerlo. La primera es ir directamente a la app de contactos. O también puedes hacerlo yendo a la app de teléfonos, presionas acá, te vas acá donde dice contactos y para eliminar varios contactos vas a hacer lo siguiente, vas a tomar con tus dos dedos y vas a seleccionar el contacto o los contactos que deseas eliminar. Si vas a eliminar uno solo, lo único que tienes que hacer es mantener presionado y te va a aparecer la opción de eliminar contacto. Pero si vamos a eliminar varios, te vas con tus dos dedos y arrastras los contactos que deseas eliminar. Y después mantienes presionado sobre cualquiera de ellos que está marcado y le das eliminar la cantidad de contactos que seleccionaste. En este caso fueron 7. Agendar desde el buscador del iPhone o desde el Spotlight. Para agendar desde el buscador o desde el Spotlight del iPhone, lo único que tienes que hacer es arrastrar con tu dedo desde la mitad de la pantalla hacia abajo y te va a aparecer la opción de buscar. Y en este caso lo que vamos a hacer es agendar la fecha. Y para agendarla lo único que vamos a hacer es escribirla. Digamos que en este caso yo quiero hacer una agenda para el 3 de marzo y automáticamente me va a aparecer la parte superior de agendarla. Pero también puedo escribir el asunto o lo que quiero hacer para esa fecha. En este caso, un ejemplo, cumpleaños de Diana. Y le voy a dar agregar a la agenda. Me aparece cumpleaños de Diana para el 3 de marzo, todo el día, que es un domingo. Y desde acá le doy a agregar y automáticamente ya esa agenda quedó estipulada para ese día sin necesidad de irme directamente a la app de contacto. Ocultar la pantalla del iPhone. Para ello lo que vas a hacer es mantener presionado sobre la pantalla en un espacio vacío, que es lo que normalmente haces para eliminar una aplicación, pero en este caso no vamos a eliminar una aplicación, sino que después de mantener presionado y que nos dé las opciones de eliminar, vamos a presionar donde se encuentran estos diferentes puntos. Al presionar ahí automáticamente se nos va a desplegar las cantidad de ventanas que tenemos abiertas en nuestro iPhone. Y si se dan cuenta tienen un shell lid. Si yo quito un shell lid en una de estas, automáticamente esta ventana me va a dejar de aparecer en el iPhone y va a dejar de aparecer las aplicaciones que tengo en esta ventana. Vamos a darle listo y si se dan cuenta en estos momentos solamente me aparecen 2. Y si mantengo nuevamente presionado me voy a los 3 puntos y selecciono la ventana que había dejado de seleccionar, le doy listo y nuevamente voy a tener las 3 ventanas disponibles. Filtro en la app de mail. En la app de mail podemos generar filtros, pero en particular diferentes filtros. En este caso vamos a irnos a la app de mail. Estando ahí, para generar un filtro de búsqueda, nos vamos a ir sobre la parte inferior izquierda de la pantalla donde aparece este círculo con 3 líneas horizontales. Al darle ahí, automáticamente me va a generar los filtros por los correos no leídos. Pero si le doy acá donde dice filtrar por no leídos, me va a dar la opción de hacer un filtro un poco más personalizado. Si quiero incluir únicamente no leídos o si quiero incluir con indicadores y no leído o solamente con indicadores. O también puedo generar un filtro con correos que tengan un archivo adjunto, correos VIP o solo correos enviados el día de hoy. Agregar la casilla de un asunto en iMessenger. La app de iMessenger cada vez se vuelve de mayor uso y podemos hacer muchas cosas con ella y más si tu familia todos manejan Apple o si la gran mayoría de personas con que tú tratas pues utilizan este teléfono. Entonces por lo menos cada vez que vas a generar un correo aquí te aparece la opción de lo que redactas, pero también aparece algo que dice asunto para poderle dar un poco más de formalidad al mensaje que vas a enviar. Digamos que en este caso el asunto es trabajo. Y acá vas a redactar lo que tú quieres enviar y le vamos a dar enviar. Entonces va a aparecer en negrilla el asunto y va a aparecer abajo el texto normal. ¿Cómo activo esto de asunto en iMessenger? Lo que tenemos que hacer es irnos a configuraciones. Estando en configuraciones nos vamos a ir a la app de mensajes
y después nos vamos a ir donde dice mostrar campo con asunto. En este caso ya yo lo tengo activado. Si lo tengo desactivado me va a aparecer de esta manera. Si se dan cuenta, la parte del asunto desaparece. Y si lo activamos, va a aparecer nuevamente la opción de poder agregar un asunto de lo que va a tratar el cuerpo del mensaje. Bloquear contactos. Para bloquear un contacto lo que tienes que hacer es irte a configuraciones. Estando en configuraciones te vas a ir a la app de teléfonos, seleccionas ahí y busca lo que es contactos bloqueados. Al seleccionar ahí vas a agregar aquellos contactos que no desean que recibes una llamada, un correo electrónico de ellos. Lo único que vas a hacer es agregar nuevo y vas a buscar el nombre del remitente o de la persona que quieres bloquear y la cual no quieres recibir una llamada. Cada vez que esa persona te llame o te mande un correo electrónico, nunca va a llegar a tu celular. Si es llamada, cada vez que llegue la llamada, lo que va a hacer es enviarla al correo de voz. Y si llega un correo electrónico, lo va a mandar al correo no deseado. Colocar contraseñas a tu app de notas, pero contraseñas personalizadas o la misma que siempre utilizas. En la app de notas podemos agregar contraseñas para cada nota que hemos podido crear y podemos agregar contraseñas a cada nota en particular para generar una mayor privacidad. Y para ello, para activarlo, nos vamos a ir a configuraciones, la app de notas, y estando en la app de notas nos vamos a ir donde dice contraseñas y ahí tenemos dos opciones: usar el código del dispositivo, es decir, cada vez que genero un bloqueo sobre una nota en particular, para desbloquearla siempre me va a pedir el código del dispositivo, o puedo tener la opción de una contraseña personalizada. Es decir, que cada vez que bloqueo una nota y para desbloquearla me va a pedir un código en particular diferente al código que tengo para desbloquear el iPhone. ¿Y qué es lo bueno de esto? Que la app de notas soporta cualquier tipo de archivo. Es decir, podemos en una app de nota agregar fotos, PDFs, Word, PowerPoint, Excel, Paste, cualquier tipo de documento, inclusive audios, generar una contraseña y eliminar ese documento, ese archivo en donde lo teníamos y que quede solamente en la app de nota y que quede completamente respaldado, que solamente tú vas a poder acceder a ella. Espero que esta información te sea útil, así que nos vemos en un próximo video.